Hablemos de esto, porque Sí. antes me mencionabas. El documental cuenta una historia, ahora entraremos, pero es una realidad que vive Cuba a través, que se hace mundial, se hace universal, a través de la canción que componéis Yotuel y tú junto a otros músicos, que es Patria y Vida. Entonces tú en el documental cuentas cómo esa canción cambió todo, cómo esa canción llegó y rompió en la escena cultural del país, pero también en la escena social, en la vida de las gentes de allí, cómo llegáis a los Grammys, etcétera. Ese documental, claro, tiene que contar la realidad de Cuba, tiene que contar parte de lo que se está viendo allí, parte de cómo ellos salen a las calles, la ciudad de Cuba sale a las calles, la represión que luego viven por eso, pero también tiene que contar con sus protagonistas, con la gente, con Yotuel, contigo, con gente de zona y demás. Entonces tienes que grabar parte en Estados Unidos y parte en Cuba. Y Claro. me estabas contando que te costó conseguir las imágenes de Cuba. Claro, bueno. Bueno, por decirte una palabra positiva voy a decir la magia. Por decirte una palabra. Vale. La magia de este documental, por lo que la gente se impresiona, por lo que la gente lo llora y de repente le genera pues ese shock en las emociones, tiene que ver con que yo no sé por qué razón un director coge una cámara y decide ponerse a grabar unas imágenes, pero en nuestro caso empezamos a grabarnos porque estábamos amenazados. Claro. Entonces nos aconsejaron grabarnos. Entonces yo empiezo a grabar todo de nuestro lado y ponemos un cámara en Cuba para grabar a los chicos, a los raperos en la isla. Ponemos un cámara que se llama Angelo Troya, un chico muy valiente que dice yo lo hago. Entonces, bueno, Angelo empieza a grabarles y muy inteligentemente empieza a hacer backup de las imágenes en casa de su hermano, en un disco duro, y un día entra la seguridad a su casa y le rompen la cámara, le rompen los discos duros y le meten preso por casi un mes. Wow. Nosotros nos volvimos locos, imagínate un pobre chico de 20 años, estudiante de cine en Cuba, que quiere también un cambio. Era parte del movimiento San Isidro, que era el movimiento de estos chicos a los que estábamos grabando, que son unos chicos de barrio pobre de La Habana, que a través del arte y la cultura estaban pidiendo un cambio para la isla, ¿no? De una manera muy positiva, a través de la poesía, el rap, las artes plásticas. Entonces, de repente Angelo va preso, imagínate, nos llama su madre, que fue la que nos llamó para decirnos han metido preso a Angelo y casi nos morimos, Yotuel y yo. Hicimos una alfombra en los premios Juventud en Estados Unidos con una pancarta, con unas chaquetas pintadas en graffiti que decía libertad para Angelo Troya, hicimos un montón de ruido, lo liberan. Entonces conseguimos mandarle dinero para que pueda salir de Cuba y él agarra los discos duros de una manera clandestina, o sea, temblaba hasta morir saliendo por el aeropuerto, con los discos duros puestos como si fueran bombas dentro de su ropa y todo, porque sabía que le iban a revisar la bolsa como se la revisaron, porque le tenían vigilado. Sale por Nicaragua, cruza 5 fronteras hasta llegar a Estados Unidos. En la frontera de Estados Unidos le retienen. Perdóname, porque no, claro, imagino que no puedes volar directamente desde Cuba a Estados Unidos, ¿no? Claro, no. Claro. No tenía un visado. Claro. Entonces le conseguimos sacarle por... O sea, dando vueltas. La premura de sacarle era que el chico estaba en peligro. Claro, claro. Sí, no, sí. no que me diera el disco duro, sino sacarle, pobrecito. No, total, ya imagino. Entonces, de hecho, en toda esa odisea de sacarle porque estaba tan asustado... Me decías, llega a Estados Unidos. Nunca me dice que tiene el disco duro con las imágenes, porque como teníamos los teléfonos pinchados, entonces mira. yo todo el afán de que Angelo llegara y estuviera a salvo era su madre, pobrecita, que es una santa súper asustada, él, pobrecito, que tal. Cuando llega a la frontera nos llama y nos dice, ya estoy. Y le digo a Yotu, ya llegó Angelo, no sé qué. Bueno, súper felices, me dice, tengo el disco duro. Y yo, ¿qué disco duro? Y él, las imágenes. Y yo, ¿qué? O sea, como en una película. Y me dice, me van a tener retenido, solo me han dejado ya hacer una llamada, voy a estar retenido unos días, pero un primo mío os va a llevar las imágenes a casa. Entonces el primo conduce hasta donde vivimos y nos trae el disco duro. Cuando yo enciendo mi ordenador y yo veo las imágenes que ese chico tiene grabadas de cómo les han lo que les han hecho, o sea, yo no podía mirar para otro lado. Claro. Entonces, desde ese día... Es ahí cuando de pronto dices, este poder de esas imágenes es lo que aquí, ¿no? Aquí tengo que contar esto, ¿no? Tengo que lanzar esto.
O sea, es como es una mezcla de... ellos se dejaron grabar, Angelo se jugó la vida cruzando, porque además Angelo dice, claro, yo hice toda esta travesía, que también la travesía tiene una película en sí misma, porque yo quería conseguir que llegara las imágenes y que pudiera sacar el documental adelante. Es que en esta historia la gente se ha jugado la vida. Claro. Es que Michael se está jugando la vida, Luis Manuel. Es que la gente que se ha tatuado Patria y Vida se está jugando la vida. Es una cosa tan loca y tan surrealista porque dices... O sea, ahora mismo una persona se conecta en tu entrevista y dice, ¿pero estos qué son? ¿Sabes? No sé. Terroristas de la música o algo. No, tío, es que la canción es que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. No, es una oda a la libertad, al arte independiente, a la democracia, desde el amor por tu patria, desde el amor por los tuyos, total. Desde el respeto, desde la inclusiva de tú y yo, tu pensamiento y el mío. Claro. Desde una necesidad de cambio positivo. Y de repente todo esto que se escapa de la lógica. Claro. Yo el día que estábamos en la directa presentando la canción, porque a nosotros, claro, después que la canción se volvió la bomba, todo el mundo nos decía, esto lo visteis venir, ¿no? Y yo le digo a la gente, ¿cómo tú puedes ver venir esto? O sea, yo he ganado Grammys, he cantado con Andrea Bocelli, he compuesto para Cristina Aguilera, me han pasado cosas en mi vida que nunca soñé. Pero que te pase lo que nos ha pasado con Patria y Vida es que no están en el radar. Claro, y tengo una pregunta sobre esto, porque en lo que os ha pasado con Patria y Vida hay todo este componente que estabas hablando ahora, de componente político, componente de vidas, componente que define la historia presente y la historia a corto y a medio plazo y a largo plazo de mucha gente. Y eso habla de la realidad de Cuba. Claro, yo me preguntaba, tú llevas con Yotuel muchos años, llevas con Yotuel desde prácticamente, ¿no? Desde que rodasteis Un Paso Adelante, y tú él es cubano, es decir, él te ha contado, tú y él ya sois uno y ya sabéis cómo se vive esto. Pero aún así, a pesar de ser consciente de cómo se vivía en Cuba y de la realidad dramática que se está viviendo allí, esto te ha tenido que seguir sorprendiendo. O sea, hay una cosa que desde el primer mundo, de esta cosa que tenemos en España, es como de que una persona no pueda entrar a su país, que una persona por una canción se le persiga, hasta que no te pasa a ti, parece una mentira, parece un cuento de otros. No, y parece algo que cuando no lo vives en casa no te parece tan grave, ¿no? Claro. De repente, Serrat, Sabina, que fueron exiliados. Yo me acuerdo de niña, mi padre, que es súper fan de los dos, recuerdo de niña diciéndome, fueron exiliados en el 70, en el 75, y tú dices, wow. Hasta que tú no vives con una persona a la que le han prohibido la entrada a su país, no entiendes el dolor de eso, ¿no? Yo veo a Yotuel hablando con mis hijos, explicándoles cómo es la tía Mari, el tío José, cómo es la casa de Cuba, cómo es su colegio, cómo es un parque en Cuba. Y veo también los ojos de mis hijos sin entender, porque sobre todo mi niño de 9 años ya dice, ¿por qué no vamos un día a Cuba? Claro, ellos vienen a España todo el tiempo. Claro. Y es que es muy difícil de explicar. Claro. Yotuel se quedó sin su padre, ¿no? Y él dice, algo parecido a ser huérfano es que tu país no te deje entrar. Es como una especie de un rechazo de lo que es tuyo. Es como que te quiten algo que es demasiado, que es tu ADN. Claro. No es lo mismo. Yotuel dice, tú puedes vivir en muchas casas, pero el hogar solo es uno. Entonces, ese dolor vive en mi casa. Cuando la gente me dice, ¿por qué estás luchando por Cuba? Es que Cuba no es cualquier cosa para mí. ¿Te dice la gente por qué estás luchando con Cuba? O sea, por Cuba. ¿Te dice, no mucho. Recibo mucha gente, es que la gente que me sigue, que es muchísima de España, la gente es muy generosa y la gente es muy de brazos abiertos y somos muy empáticos. Esa es la realidad de nuestra cultura. Yo lo digo con mucho orgullo. Nosotros no miramos para otro lado. Alzamos la voz por gente que no tiene voz y siempre siento que somos una cultura muy empática, pero siempre hay alguien por ahí que te dice, ¿por qué estás hablando de otro país si no estás hablando de...? Y yo, hablo de muchas cosas que pasan aquí. Yo soy una persona muy activa en cualquier injusticia social, pero la de Cuba es una más en mi vida. Como si tuvieses que justificar tu ausencia en otros temas. Es decir, tú... Eso es curioso, que es una
crítica que se hace mucho al activismo, que me parece la crítica más ridícula, ¿no? De, estás hablando de esto, pero no hablas de esto. Ya, hombre, pero no estoy hablando de esto en detrimento de esto otro. Es No, decir, cuando total. yo hablo de la defensa de el oso polar, no quiero que la foca común se acabe.